Ahora, la conversación. Entrevistamos a... El profesor Loris Sanata, que es un profesor de la Universidad de Bolonia, especialista en temas de Latinoamérica, ha escrito una biografía política de Eva Perón que es imprescindible, y ahora ha presentado en siglo XXI una historia de Latinoamérica, de la colonia del siglo XXI. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir, para nosotros es un placer. Y un poco continuando lo que hablaba recién es decir, este libro abarca a lo largo de distintos capítulos el patrimonio espiritual de la colonia, un capítulo dedicado a la independencia de América Latina, las repúblicas sin Estado, qué pasó después de la independencia, la era liberal, el ocaso de la era liberal, y en los últimos capítulos empieza a aparecer el corporativismo y la sociedad de masas, con Lázaro Cárdenas, Getúlio Vargas, el Estado Nuevo, entre los otros después el peronismo, ¿no? La edad del populismo clásico, la Guerra Fría, y aparecen los 60 y los 70. Y yo estoy como últimamente, poco por la charla anterior también, más interesado en que nos cuente el ciclo revolucionario, el ciclo contrarrevolucionario y cómo han sido este regreso al populismo, ¿no? Que parece haber en Latinoamérica, no sé cómo lo ve usted. Claro, para entender yo creo los años 60 y 70 y tal vez también vuestra contemporaneidad de hoy, hay que un poco tomar en cuenta la clave que yo utilizo en este libro, porque claro, este libro es un libro, es un desafío, porque todos los profesores de historia de América Latina, tanto en Europa como en América Latina, saben muy bien de la complejidad de encontrar una clave de interpretación de un continente que tiene una historia tan heterogénea, tan fragmentada. Y entonces este libro adopta como clave de interpretación la tensión histórica, no solo de América Latina, sino que yo rescato también una categoría ya olvidada, que es la de Europa Latina, que es la tensión histórica entre la tradición de la cristiandad colonial, que finalmente plasmó profundamente tanto América como Europa Latina, y la tensión de esta zona del mundo, de esta civilización que finalmente fue periferia de las grandes revoluciones modernas que nacieron en el mundo protestante y anglosajón, que son la revolución nacional, la revolución industrial y, más importante de todas, la revolución constitucional, que son hijas, digamos, no de la tradición del organicismo colonialista, sino que son hijas de la tradición del iluminismo. Entonces yo lo que trato de entender también, propósito... Discúlpeme, esa Europa Latina que usted sale a rescatar en este momento está siendo casi repudiada. En la Argentina quieren correr la estatua de Cristóbal Colón. Quiere ser repudiada pero también Europa Latina tiene muchas veces un problema con su propio pasado. Pero el asunto es que la etapa de los años 60 y 70, y en algunos países más que en otros, la etapa de hoy también, es otra etapa que pone el problema de la relación de América Latina con la modernidad liberal, llamámoslo así. Y cuando hablo de modernidad liberal no me refiero tanto a la economía de mercado en sentido estricto, me refiero al nacimiento del Estado de Derecho, a la concepción de sociedades basadas en los derechos individuales universales y en las libertades individuales, en una concepción pluralista de la sociedad, cosa que no está en la tradición orgánica, todo lo contrario, la concepción orgánica está basada en un principio de unanimidad. Bueno, los desafíos de los años 60 y 70 fueron desafíos en que muchos actores sociales y políticos, y principalmente a nivel de la cultura política, el concepto de revolución fue un concepto típicamente derivado y secularizado de esa tradición de la cristiandad. Y no casualmente la Iglesia Católica, el pensamiento religioso tuvo una extraordinaria influencia en el ciclo revolucionario de los años 60 y 70, y no casualmente los movimientos revolucionarios o los regímenes revolucionarios que también nacieron, pienso en Cuba, pero también pienso, qué sé yo, en el régimen militar peruano o cosas así, también fueron radicalmente antiliberales y su punto de partida era una visión orgánica, corporativa y finalmente unanimista de la sociedad, contraria al pluralismo. Claro que en el libro, ahora aquí tal vez haría un poco demasiado
largo explicarlo. En el libro se intentan dar algunas razones, no solo de tipo cultural, sino también de tipo socioeconómico e histórico, para explicar por qué en el mundo latino, tanto en Europa Latina como en América Latina, ha habido esta extraordinaria dificultad de la difusión de la visión liberal, en sentido filosófico, una vez más, la visión liberal del mundo. ¿Cuánto de importancia a todo lo que le pasó a Latinoamérica en los años 60 y 70 y para imponer esto que usted nos decía, de esta idea de una sociedad unánime y casi en algunos casos totalitaria, ¿no? Con concepciones que están, no sé de qué lado del borde del totalitarismo, a veces de un lado y a veces del otro, pero van por esa delgada línea, ¿no? ¿Cuánto influyó la Revolución Cubana? Porque últimamente he visto en varios libros, inclusive recordaba un libro del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti sobre cómo Uruguay perdió la democracia en 1973, y él comienza el libro diciendo exactamente el comienzo de todo fue Cuba, digamos, ¿no? Que Cuba significó un trastocamiento de las tradiciones dentro del marxismo, en los partidos de izquierda, en la derecha. Claro, Cuba cambió todo, sin duda, pero Cuba cambió todo porque se insertaba precisamente en esa tradición más antigua que ya estaba presente en los populismos clásicos, en cierta medida hasta en el régimen del PRI mexicano, que había creado finalmente, a pesar de haber nacido en la revolución que construyó una constitución liberal, había creado un régimen de tipo corporativo finalmente. Lo mismo había sido el Estado Novo y la comunidad organizada peronista también. Entonces este era el trasfondo, pero sí en los años 30 todavía esta ilusión de restablecer un orden de tipo organicista tradicional, unanimista y antiliberal, veía como modelo los corporativismos europeos. Ya estos corporativismos europeos tan jerárquicos no eran más adaptos a la sociedad de masa de los años 60 y 70, y además los fascismos habían perdido la guerra. Y entonces pasa que hay muchas conversiones, o sea, muchos nacionalistas profascistas de los años 30 encuentran ahora en la visión comunista del mundo, que no lo olvidemos, el comunismo se difundió casualmente, no casualmente, en los países profundamente católicos del mundo latino, y no se difundió en el mundo anglosajón, por ejemplo. Muy interesante. No es casualidad. Claro. No es casualidad porque efectivamente el comunismo es una herejía cristiana en muchos sentidos, o sea, seculariza en el mundo del siglo XX la visión religiosa del mundo que era típica de la cristiandad antigua. Y entonces Cuba, ¿qué demuestra? Cuba demuestra o da la ilusión que esto pueda acontecer, que esta alternativa a la modernidad liberal existe, pero existe efectivamente, y es lo que es Cuba, o sea, el impulso organicista, si no se hibrida, si no se matiza a través de las instituciones del constitucionalismo liberal, desemboca en un régimen de tipo totalitario, esto sin duda. Profesor Loris Sanata, bueno, yo le hacía esta pregunta y ahora me doy cuenta que inconscientemente la portada del libro lo trae a Fidel Castro, si no me equivoco es Dorticós, el Che Guevara, Uber Matos y Camilo Cienfuegos, ¿no? Todos marchando seguramente en Cuba. Ya lo expresé, el profesor es de Historia Latinoamericana en la Universidad de Bolonia, Italia, y ha publicado numerosos libros, inclusive algunos hace ya bastante tiempo, sobre el Estado liberal en la Nación Católica, 1930-1943, Perón y el mito de la Nación Católica, 1943-1946. ¿Cuándo nació este interés suyo personal por Latinoamérica y por la Argentina? Y además tiene un castellano estupendo. Bueno, le agradezco porque en realidad lo estoy perdiendo un poco y lo lamento porque me fascina, pero nació, debo decir la verdad, porque a veces los historiadores después, como los protagonistas de la historia, reescriben la historia, la inventan. Yo comenzó muy de casualidad, si queremos decirlo así, y las cosas me fueron bien en mi trabajo de estudiar Latinoamérica y la fuerza de inercia me llevó adelante. Pero quiero explicar también para quien escucha cómo piensan los historiadores, o por lo menos cómo pienso yo, y cómo viví mi trayectoria de historiador ahora que tengo 50 años, ¿no? Porque al comienzo los historiadores, por lo menos a mí me pasó esto, pero veo que le pasó a muchos otros, se interesan en
historias específicas, ¿no? Y la mía era una historia muy específica y era la historia de la relación entre dos corporaciones importantes que eran la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Un tema muy poco estudiado. Pero de a poco lo que pasa a los historiadores, o por lo menos si logran madurar, yo creo, en su trayectoria, lo que les pasa es que se interesan cada vez menos en la historia específica, sino que tratan de extender el alcance de la historia que han estudiado. O sea, intentan estudiar a través de historias nacionales, particulares, de estudiar siempre temas universales. Y en ese sentido se libera el historiador, ¿no? Sale de la especialización y piensa que no hay sectores de la historiografía, que todo es historia finalmente, ¿no? Como decía la famosa revista que yo edité durante 14 años. Bueno, claro, bien. Y que tiene esa maravillosa trayectoria. Tengo que cerrar la entrevista, me queda, lo vamos a tener en Tenemos Historia acá los domingos a las 16 al profesor Loris Sanat, así que vamos a grabar con él algunos programas seguramente. Y recomiendo Historia de Latinoamérica de la Colonia del siglo XXI, que está dentro de la Biblioteca Básica de Historia, que edita Siglo XXI Editores. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias.